Evoluciona la situación venezolana, esperemos que para bien, y el embajador Carlos Escul se encuentra con nosotros. Embajador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para comentar el momento que vive su país. Ahora, la última noticia nos dice que se ha ordenado pues la captura de Leopoldo López. Él ha dicho que no le teme a la cárcel, ¿no? Y bueno, Nicolás Maduro ha reaparecido hoy también con epítetos muy duros, decirle que le va a cortar la cabeza, ¿no?, a quien se vaya contra el pueblo. Eso yo no sé qué tipo de amenaza podría darse en un sistema democrático, por ejemplo. Definitivamente reitera la condición dictatorial del régimen. Pero primero, la situación de Leopoldo López. ¿Qué cosa es lo que sabemos? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, nada, a Leopoldo lo vimos hoy, está de huésped en la Embajada de España. Lo vimos hoy dando unas declaraciones muy firmes, diciendo que bueno, que la ley está en Venezuela, que sigue dando la lucha, anunciando también que bueno, parte de lo que es esta Operación Libertad, de que se está dando, del quiebre que hay dentro del régimen. Y lo que vimos también hace 2 días también fue una imagen muy buena, o sea, muy impactante, ¿no? Donde primero vimos a nuestro presidente Juan Guaidó al lado, digamos, de efectivos militares, asumiendo su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, su rol constitucional, y además también ver a Leopoldo López en libertad, que tú bien lo decías, está secuestrado desde el año 2014. ¿Y eso qué quiere decir? Yo creo eso ahí lo que vemos es también el quiebre que hay dentro del régimen, el quiebre de una cadena de mando, ¿no? Que Leopoldo López, que era uno de los presos políticos que estaba secuestrado, quizás más significativos que tenía el señor Maduro, en libertad al lado del presidente Guaidó, dice mucho también de lo que está pasando, ¿no? Porque precisamente eso conversábamos con su compatriota Paulina Fachín anoche, ¿no? De que efectivamente hasta dónde podían llegar esas grietas entre los militares. La primera reacción fue, bueno, aquí no ha pasado mucho, ¿no? Fue un buen paso, pero de ahí, cuando uno ve que efectivamente a Leopoldo López lo libera el personal, que es esta agencia, el SEBIN, ¿no?, que es controlada directamente por el Ejecutivo, ¿no? Sí, ahí estamos hablando que probablemente esas divisiones van más allá, claro, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se podría manifestar entonces ya una ruptura? Mira, eso es lo que se está trabajando, ¿no? Y eso es lo que consiste esta Operación Libertad, que es alinear la presión internacional, cuando vemos que ya casi 60 países apoyan a nuestro presidente Juan Guaidó, también aumentar la presión interna, que es muy importante. Eso asumió el presidente Juan Guaidó, que es que la protesta, además de que por supuesto sea masiva, sea constante en las calles, y lo que vimos ayer también al pueblo venezolano movilizado en distintas partes del país, a pesar de la censura, a pesar de la represión, a pesar de que este señor, lamentablemente, con su represión y sus actos criminales, ya le ha costado la vida a 4 venezolanos en los últimos días. Así es. Jóvenes, lamentable. Casi 100 personas, digamos que ya heridas, y por supuesto eso habla mucho, y como ellos acuden, y como tú bien lo decías, que acudan a estos grupos, a estos colectivos, a estos paramilitares, a estos civiles armados, esto te habla un poco también de la desesperación de la que está, y que este señor no puede ya ni confiar en su entorno, porque sabemos, y lo que se está trabajando, como dijo Leopoldo López hoy, como lo ha dicho el propio presidente Guaidó, en lograr el quiebre definitivo y que todos los soldados de las Fuerzas Armadas se puedan poner al lado de la Constitución, ¿no? Mañana se reúne el Grupo de Lima, se ha declarado en sesión permanente en realidad, y se reúne precisamente en nuestra ciudad. ¿Qué sabemos de la agenda de lo que se va a conversar mañana? Mira, bueno, por supuesto la agenda va a estar centrada en Venezuela, en la situación, en lo que ha sucedido. No solo, bueno, hay orden de captura contra Leopoldo López, sino también contra el diputado Edgar Zambrano, también contra Rafael Rosario, que trabajaba con Leopoldo López. Es decir, hay muchas cosas que están sucediendo, la persecución continúa, los actos criminales continúan, y por supuesto, como este régimen contesta de esta manera, es centrar también la atención en que la presión tiene que continuar, porque este señor se tiene que ir. Y yo creo que eso es algo que ha asumido no solo los venezolanos, sino toda la región. Es decir, esto es un problema que ya es seguridad regional. Un régimen como el de Nicolás Maduro, que ha hecho que más de 3.5 millones de venezolanos se haya tenido que ir, que creó una crisis humanitaria en dimensiones inmensas, digamos, nunca antes vista en la historia de nuestro país y difícilmente en la región, que las personas hayan tenido que ir desesperadas, ya habla que esto no es solo un problema de Venezuela, es un problema de toda la región. ¿Qué tipo de sanciones estamos hablando son las que podría impulsar el Grupo de Lima adicional? Mira, lo que necesita es acciones contundentes. Por supuesto, cada país responde según su política exterior, según sus capacidades. Yo creo que eso es un poco sobre qué mecanismos se puedan utilizar, es lo que se va a hablar mañana, ¿no? Y lo que esperamos, pero lo que sí sabemos, y es la posición, es de que tiene que continuar la presión con acciones contundentes contra este señor que simplemente sigue usurpado. Hoy hemos visto declarando a este general ministro de Defensa, ¿no? ¿Es Padrino López? Al Padrino López. ¿No?
En los últimos días, los funcionarios estadounidenses declararon abiertamente que una de las personas con las cuales estaban negociando para sacar del poder era precisamente con este señor Padrino López. Hemos llegado al punto que hemos visto a la mamá del señor Padrino López invocándole, ¿no?, ante cámaras desde su casa que, bueno, abandone al régimen y se pase del lado de Juan Guaidó. Evidentemente, él es ministro de Defensa, no tiene control sobre un mando militar importante, pero hoy lo hemos visto, yo no sé si Maduro como presionando, ¿no?, para que él salga a reiterar su fidelidad, o si sencillamente es un juego el que se está llevando a cabo con este señor. ¿Qué sabemos? Porque definitivamente tiene que haber ese tipo de conversaciones, no sabemos si sea exactamente con él o no. Ahí la señal y lo que se está viendo es perfectamente que este señor Maduro ya no puede confiar en absolutamente nadie, que hay un quiebre, que la gente, por supuesto, incluso dentro de sus séquitos, se quiere alejar de este señor porque saben que ha sido un desastre. Es la razón por la cual también muchos militares han desertado. Es la razón también por la cual el presidente Juan Guaidó aparece al lado de efectivos militares y por la cual muchas personas se quieren poner al lado de la Constitución. Ahora, Leopoldo López lo dijo muy bien, una de nuestras luchas es vencer el miedo. Por supuesto que también todavía hay miedo dentro de las Fuerzas Armadas porque estos señores, bueno, mira, hay más de 100 militares presos, los torturan, amenazan a su familia. Es decir, ellos juegan con el miedo, con estos actos de violencia para infundir y para por lo menos alejar a que efectivos militares se puedan poner al lado de la Constitución. Y parte de nuestra lucha es hacer el llamado al mundo militar, es hacer el llamado también a los empleados de la administración pública, que muchas veces, mira, los votan por pensar distinto, los amenazan, también, por supuesto, como la tropa militar, los empleados públicos sufren los mismos problemas que todos los venezolanos a la hora de ir al mercado, conseguir los medicamentos, y ese es el llamado que está ahorita. Y lo importante aquí, el mensaje importante es que esto apenas está comenzando. Esta paralización escalonada que ha convocado Juan Guaidó, en ese sentido, ¿cómo es que va a funcionar? Porque precisamente alude no solamente al ciudadano de a pie, alude al funcionario público y tenemos entendido va a ser por tramos y por áreas. ¿Cuáles van a ser las áreas que primero van a parar? ¿Ya hay una programación? Claro, mira, lo primero es la organización de los sindicatos, la organización de los grupos dentro de la administración pública, hacer llegar el mensaje, y por eso también es importante, y lo decimos abiertamente a todos los venezolanos, incluso los que están en el exterior, aquí en Perú. Si usted tiene un amigo militar, un familiar militar, o un amigo o un familiar en administración pública, hay que hacer llegar el mensaje del presidente Juan Guaidó, que es el llamado a apegarse a la Constitución. Es importante porque en Venezuela ahorita existe una censura tremenda. Por supuesto, hemos visto cómo estos señores juegan, digamos, con las redes sociales, juegan también, son capaces hasta dejar el país 5 días sin luz, como los vimos por su negligencia, por su incompetencia, y porque amenazan también a los medios de comunicación en Venezuela de cárcel o de cerrarlos si transmiten algo que no les gusta. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, los venezolanos, transmitamos la información a nuestros amigos, nuestros familiares, empleados públicos, militares, para que nosotros podamos hacer llegar. Y eso es lo que ahorita es la primera fase de la organización de los empleados de la administración pública, y sumado a eso, los venezolanos movilizados en la calle, que ahí lo que vimos ayer fue que los venezolanos no tienen miedo, que todo el mundo quiere que este señor se vaya, que podamos tener un gobierno de transición y elecciones libres, que eso es lo que aspiramos todos los venezolanos, ¿no? ¿Cuándo se espera que comiencen las paralizaciones en sí? Cuando estamos hablando de días, porque ahí estamos hablando de una tenaza. Claro, mira, es un proceso ahorita, es un proceso de organización. Hay que acordarnos aquí, bueno, ya lo hemos visto, quién es el adversario, es un adversario que prácticamente dispara a matar. Por eso nosotros siempre lo hemos dicho, el asunto de Venezuela es un asunto de vida o muerte, porque han muerto muchos venezolanos en esta lucha. Han muerto, hay personas que un día salieron a protestar y más nunca, sobre todo jóvenes, más nunca regresaron a su casa. Y por supuesto es que esto es una lucha que damos día por día, pero por supuesto que hay un plan y una estrategia, y es el presidente Juan Guaidó que están haciendo los anuncios correspondientes en el momento que corresponde, ¿no? Para terminar, el New York Times, el diario probablemente más influyente del mundo, acaba de publicar en su primera plana, en su página en internet, una información sobre unos archivos secretos que le advertían, ¿no? Advertían sobre un importante confidente de Maduro. Son archivos de inteligencia de la propia inteligencia venezolana que datan desde más de una década atrás, y se trata de Tarek El Aizami, que es actual ministro es ex vicepresidente y actual ministro de Industria. Este hombre está, se sabe, involucrado con cargos de narcotráfico, pero bueno, acá lo que al parecer se estaría demostrando es que la inteligencia se emitía dentro de la propia Venezuela y que el régimen venezolano estaba al tanto de esta situación.
Una de las grandes interrogantes de lo que va a pasar con Venezuela al día siguiente de que caiga el régimen, y esto debe tener mucho que ver con toda esta tensión que se está viviendo y de repente con alguna dificultad para romper el dique del gobierno de Maduro, es precisamente qué es lo que va a pasar con quien resulte enjuiciado y tenga que responder a la justicia. Evidentemente Maduro seguramente estará apuntando a una salida hacia Cuba, ¿no? O hacia donde él pueda terminar impune por sus crímenes o qué sé yo. Pero, ¿cómo es la situación con el resto de la cúpula? Porque efectivamente Tarek El Azaimi es uno, pero son muchísimos más. Sí, mira, ahí el presidente fue muy claro y la Asamblea Nacional de que hay una ley de amnistía para aquellos funcionarios y miembros de la fuerza militar que quieran apegarse a la ley. Ahora, eso después, por supuesto, y eso lo dice la propia ley de amnistía, por supuesto tiene que haber un proceso de investigación. Yo creo que una de las cosas que los venezolanos quieren saber es la verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, toda la corrupción a la que han tenido sometidos estos señores, miles de millones de dólares que se han llevado del país, que no lo han usado para resolver el problema de los venezolanos. Y una de las cosas que los venezolanos quieren saber, la verdad, pero como tú lo dices, es muy evidente el daño que ellos le han hecho al país. Y por supuesto, nosotros creemos en un gobierno de transición y tener elecciones libres en una Venezuela no como ellos, que prácticamente inhabilitaron candidatos, sacaron gente, hay casi 1000 presos políticos en Venezuela, diputados presos y una persecución total. Nosotros queremos una Venezuela diferente, pero también queremos una Venezuela transparente, donde se diga la verdad y que se investigue, por supuesto, cuáles fueron los crímenes, cuáles han sido los crímenes que se realizaron, pero por supuesto con instituciones fuertes y sólidas, con instituciones que respondan a todos los venezolanos, con instituciones independientes y no que respondan a una parcialidad política como ha hecho hasta ahora, ¿no? Vamos, porque está hablando usted en realidad de lo que va a tener que ser una reconstrucción institucional del país, Sí, probablemente casi desde Sí, hay un estatuto de transición que la Asamblea Nacional aprobó que dice, ¿entiendes?, que ese es el fin, recuperar las instituciones que están secuestradas ahorita por el señor Maduro, para nosotros tener un gobierno de transición y después tener elecciones libres y democráticas con instituciones sólidas para todos los venezolanos. Una tragedia como la de Venezuela nos recuerda además a todos los países vecinos de la importancia de una democracia, por más imperfecta, por más complicada, ¿no?, por más caótica muchas veces, que esa es la marca de la democracia, incluso, ¿no?, con temas de corrupción y demás, una democracia siempre será preferible a una situación como la que lamentablemente vive Venezuela. Gracias, embajador, por acompañarnos esta noche.